En esta oportunidad, una cordial bienvenida a todos nuestros hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo, que cada día nos acompañan para seguir estudiando el mensaje de salvación por fe y gracia que Dios presenta en la Biblia para cada ser humano. De la misma manera, damos también una cordial bienvenida a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios cada día tienen la oportunidad de poder participar de este estudio. Estamos estudiando esta serie de estudios del plan de salvación por la justicia de Cristo, en base al nuevo pacto que Cristo ha dispuesto, una salvación completa y total de salvar al creyente del pecado, a una vida de santidad, a una vida de justicia, y así prepararlo y utilizarlo para llevar este evangelio al mundo con poder y gloria, con el derramamiento del Espíritu Santo en gran medida en este tiempo en que nosotros nos ha tocado vivir. Estamos en el estudio número 420 de esta serie, El justo vivirá por la fe. La mayor necesidad del ser humano y también de los que conocemos la palabra de Dios es realmente recibir la salvación del pecado y la salvación de este mundo también que está lleno de tentaciones por medio de la fe verdadera en Cristo Jesús. Estamos estudiando este estudio de justificación por la fe que Dios envió en este tiempo, y históricamente sabemos de que el contenido de este mensaje de salvación vino en 1888. Es importante conocer la historia. Dios, en su gran amor y misericordia, quería honrar al pueblo adventista en 1888. Así como Jesús vino hace 2000 años atrás para poder honrar con su presencia al pueblo judío y salvarle completamente del pecado y del mundo de aquel entonces que era Roma el que gobernaba este mundo. Jesús vino para poder liberar completamente del pecado y también del imperio romano, pero los judíos lo rechazaron y lo crucificaron. Así también, en 1888, Dios se dignó en honrar al pueblo adventista, enviándole el último mensaje de misericordia para los adventistas y para el mundo, para que el mensaje de justicia por la fe pueda preparar a los adventistas en santidad, cuerpo, alma y espíritu, otorgándole por fe y gracia la gloria de Dios, el carácter de Cristo, para que con ese carácter de Cristo puedan salir al mundo y llevar esa buena nueva, esa noticia de que también es posible para todo ser humano en este mundo que quiere salvación del pecado y salvación de este mundo,
puedan aceptar a Cristo como el Salvador personal. Pero este mensaje fue rechazado por el pueblo adventista. Fue rechazado no solo el mensaje, sino los mensajeros, y fue rechazado la lluvia tardía, porque el mensaje venía con el poder del Espíritu Santo. Así como los judíos quedaron desamparados, el pueblo adventista también hasta hoy ha quedado desamparado. Pero Dios aún tiene misericordia y está haciendo el último llamado. Así como también en el año 70, antes del año 70, cuando en el año 66 Jerusalén fue rodeado por el ejército romano, Dios suscitó muchos mensajeros en Jerusalén para poder advertir, amonestar y hacer llamado de que los judíos que hasta allí hayan aceptado a Cristo como su Salvador personal puedan retirarse de Jerusalén, puedan huir de Jerusalén, porque Jerusalén iba a ser destruido. Y ningún cristiano se quedó y pereció en Jerusalén. Todos los fieles cristianos huyeron de Jerusalén. Solamente los que no aceptaron a Cristo, no tenían el poder de Dios, no tenían el amor y el carácter de Cristo, solamente se quedaron con la ley escrita de los 10 mandamientos y sufrieron las consecuencias que trajo el rechazar a Cristo. El ejército romano se vio obligado a rodear y destruir Jerusalén. Millones de judíos murieron. Así también, hoy en día, está repitiéndose la historia. Este mensaje que estamos estudiando, un mensaje que tiene poder, victoria sobre el pecado, victoria sobre el mundo, vino ampliamente presentado en 1888, pero este mensaje fue rechazado. Entonces, ahora, después de 133 años, Dios está nuevamente llamando de que el ser humano que conoce la palabra de Dios, que cree en Dios, tiene la oportunidad de poder aceptar a Dios, aceptar a Cristo, al Espíritu Santo, en el corazón, en la mente, y entregarle nuestra vida para que Dios pueda transformar completamente cuerpo y alma y espíritu para poder ser liberado de la destrucción de este mundo. Este mundo gradualmente se destruirá a sí mismo. Los poderes que dominan este mundo, tanto el poder civil, los gobiernos, los poderes religiosos y los hombres poderosos que manejan la economía y la ciencia del mundo, se unirán y gradualmente destruirán. El libro de Apocalipsis dice que Cristo vendrá por segunda vez a destruir a los que han destruido la tierra. Pero ningún cristiano que tenga
el poder del Espíritu Santo, que tenga el carácter de amor de Cristo, que tenga la luz del Evangelio, ningún cristiano perecerá. El refugio está asegurado. Muchos descansarán en el sueño temporal de la muerte, y otros permanecerán firmes, y nada podrá hacerles daño. Pero ahora el mensaje está sonando, así como en Jerusalén antes de su destrucción. Todos los que creyeron que Jerusalén iba a ser destruido, huyeron de Jerusalén. Así hoy también, todos los que tengamos la oportunidad de poder creer en este mensaje. Creer en este mensaje es creer en Cristo, creer en Dios, creer en la obra del Espíritu Santo, que Dios puede darnos un nuevo nacimiento, una vida espiritual, lleno de luz, lleno de poder, lleno de sabiduría, y Dios puede conservarnos y utilizarnos en la destrucción de este mundo. Dios quiere representantes en este mundo, representantes que sean tan firmes y tan fieles como el acero, así como Daniel y sus compañeros en Babilonia. Ni el fuego 7 veces calentado les pudo hacer daño. Así Dios quiere demostrar al mundo que existe un Dios poderoso que está dispuesto a salvar, no solamente dar el perdón, dar su carácter, dar vida eterna, sino Dios quiere preservar, quiere mantenerlos con una vida espiritual firme en estos últimos días. Pero necesitamos estudiar este mensaje, necesitamos recuperar ese mensaje. Por eso, en este tiempo estamos estudiando cuáles fueron los sermones que fueron presentados por los 3 mensajeros en 1888. Estamos analizando en una forma amplia, profunda y completa los mensajes, los sermones que hablan de la justicia por la fe de Helena Hardon de White. Estamos en el sermón número 6 que presentó durante el Congreso de Minneapolis en 1888 a más de 90 delegados del pueblo adventista. Por haber sido rechazado, ese mensaje nos corresponde a nosotros, corresponde a todos los adventistas, a todos los protestantes, evangélicos, católicos, a todos los que conocen la palabra de Dios, corresponde este mensaje. Dios está llamando, quién sabe el último llamado, para poder aceptar a Cristo como el Creador, que puede crearnos de nuevo a su imagen y semejanza, y puede hacer maravillas con nosotros en este mundo. Que Dios pueda mirar. Vamos a entonces recordar qué es lo que hemos estudiado en el estudio anterior. Decía, tengan luz en vosotros. ¿Cómo es tener esa luz de la justificación por la fe? ¿Cómo es tener a Cristo pueda bendecir su palabra en esta oportunidad?
conforme al estudio anterior, todos los que tienen la luz de la verdad, todos los que tienen la luz que es Cristo, porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, entonces son hijos de Dios. Y los hijos de Dios que tienen la luz es vivir en santidad, la luz es vivir en justicia. Entonces los hijos de Dios, nuevamente adoptados en la familia de Dios por medio de la fe, son merecedores o tienen a su disposición todas las promesas de Dios, todo el almacén del cielo. Y Dios está dispuesto, dice, a concederles todo lo que el creyente o el cristiano pueda necesitar en este tiempo para su preparación, para permanecer y para predicar activamente este mensaje al mundo. Jesús dijo, ustedes, dice, harán obras mayores que yo. Pedid, dice, lo que quisierais, pero pedid, dice, con fe, pedid conforme a la voluntad de Dios, no pedidos conforme a la voluntad humana o carnal, no pedidos para los deseos de la carne, no pedidos de las riquezas de maldad de este mundo, sino riquezas eternas. Ese es el pedido que los hijos de luz pueden pedir. Los hijos de luz viven en la luz, no viven en tinieblas. Tinieblas es injusticia, pecado, tristeza, dolor, aflicción, fracaso y toda clase de males. Pero luz es vida, es salud, es alegría, es gozo, es paz, poder, santidad, justicia, amor, todo lo que Dios pueda conceder a sus hijos. Si sus hijos tienen fe verdadera, Dios puede hacer grandes cosas en este mundo. Pero cuando los religiosos, los profesos creyentes, solo viven de la duda, incrédulos, incredulidad, como el pueblo de Israel en el desierto, prácticamente dice, el enemigo los controlará y quedarán en este mundo desamparados a merced del enemigo y de los poderes de este mundo. Necesita, dice, aceptar totalmente la luz, totalmente la verdad, al 100% para ser santificados. Entonces, por eso estamos estudiando todos los sermones y mensajes, cómo se predicó este mensaje de justicia por la fe. Y estudiaremos también todos los mensajes y sermones, cómo predicaron los pastores A.T. Jones y E.J. Waggoner. 3 mensajeros. Y así podremos tomar nuestras decisiones. Hoy nos toca, dice, pelear la batalla de la fe. La parte del hombre en el plan de salvación es solamente la fe, una confianza plena en Dios, entrega completa, confiando que Dios puede salvarnos por medio de una transformación total. Ese es el estudio que hemos realizado en el estudio anterior, viviendo en la luz. No debemos, dice, conformarnos con el poco conocimiento de la palabra de Dios. Necesitamos, dice, profundizarnos en el estudio. Necesitamos ser atalayas
para poder amonestar al mundo. De la luz, dice, que Dios me ha dado, puedo decir que ni la mitad de aquellos que profesan creer en la verdad presente poseen un entendimiento completo del tercer ángel o del tercer mensaje angélico. Así escribió y presentó en el Congreso la hermana White. A más de 90 delegados les dijo: no comprenden por completo el mensaje del tercer ángel, porque muchos creen en la verdad, porque lo han escuchado solamente ser predicada por alguien en el cual ellos tienen confianza. Entonces, conocer el mensaje de salvación no es solamente escuchar y creer y aceptar, sino uno mismo tiene que comprobar en la Biblia. Uno mismo tiene que, por experiencia, experimentar el poder salvador de Dios. Realmente tiene que ser una luz en este mundo. Eso indica que el mundo tiene que ver en los creyentes a Cristo viviendo, a Cristo predicando, a Cristo haciendo las obras de Dios. Y la hermana White terminó diciendo ese sermón: hermanos, tienen que dar pasos para avanzar. Dios quiere que cada uno se vuelva de su iniquidad y que se conecte con Él, la fuente de toda sabiduría y verdad, que cuando usted abra sus labios pueda fluir las palabras de Cristo. El llamado era que si los adventistas, todos los pastores, los dirigentes, todo el pueblo, se aceptaban a Cristo y se conectaban a Cristo, así como el agricultor, cuando injerta una rama a una planta buena, cuando la rama pues se conecta y prende la planta, recibe el alimento y reverdece, entonces esa rama producirá mucho fruto. Así es la vida cristiana en comparación con el injerto. El creyente que se conecta a Cristo por la fe, por el bautismo del Espíritu y el bautismo de agua, entonces vivirá la vida de Cristo. Será santo, será justo, será bueno, obediente. ¿Y qué pasará? Dice la fuente de toda sabiduría y verdad, que cuando usted abra sus labios puedan fluir las palabras de Cristo. El verdadero cristiano hablará las palabras que el Espíritu ponga en su boca. No permitiremos que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros y que fluya de corazón a corazón. El Espíritu de Dios está aquí esta mañana, dijo la hermana White, y el Señor sabe cómo ustedes van a recibir las palabras que yo les he dirigido en esta reunión. El Espíritu de Dios estaba derramándose en 1888, las primeras gotas de la lluvia tardía. Pero aquel pueblo incrédulo no aceptó, les faltó la fe. Ellos creyeron en la iglesia, creyeron en los pastores, en sus líderes, pero no creyeron verdaderamente en Dios. Hoy también lo mismo está aconteciendo. El ser humano piensa de que ser cristiano es solamente aceptar la palabra de Dios y cumplir ceremonias, asistir a las reuniones, hacer los cultos, pagar diezmos, practicar algunos principios y predicar el Evangelio esporádicamente, y luego la mayor parte del tiempo seguir en las cosas de este mundo,
seguir en los afanes de este mundo, buscándose la vida honradamente, como dicen muchos, sin creer que Dios puede sostenernos, sin creer que Dios puede suplir nuestras necesidades. Nadie quiere entregar su vida completamente a Cristo para nacer a vida nueva y vivir para Cristo, trabajar para Cristo, trabajar en favor de la humanidad, amor al prójimo. No existe amor al prójimo, porque el prójimo en el mundo está para perderse. Están desesperados porque los poderes de este mundo ya están en acción. Necesitan urgente alguien que visite su casa, alguien que les lleve palabras de esperanza y salvación. Pero para que tengamos esa luz, vivir en la luz es brillar. No necesita esforzarse para brillar. Necesita recibir la luz y estar dispuesto que la luz brille por medio nuestro. Entonces el plan de salvación de Dios se cumplirá en nosotros. Este mensaje no es nuevo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, esta es la única doctrina para predicar, tanto para la iglesia como para el mundo. El primer mensaje de salvación recibió Adán y Eva después del pecado. Dios le dijo: enemistad pondré entre ti y la mujer, y de la simiente de la mujer nacerá el Salvador, el Redentor, que aplastará en la cabeza, que dará el golpe mortal en la cabeza, dice, a la serpiente, y la serpiente ya no tendrá poder, dice, para hacerles daño, para llevarles al pecado. Y solamente podrá, dice, morderles en el talón. Pero de la simiente de la mujer que nacerá, dice, tendrá el remedio, tendrá la medicina para poder sanar, dice, de la enfermedad del pecado. Esa es justificación por la fe. No es que el hombre tiene que liberarse del pecado cumpliendo ceremonias, practicando la palabra de Dios, obedeciendo la ley. No es así la salvación. La salvación es aceptar a Cristo, a Dios, y Dios libera del pecado en el corazón. Dios extirpa, Dios limpia, desaloja del corazón la raíz del pecado, el egoísmo, ese corazón egoísta, esa mente carnal, lo limpia. ¿Y qué hace? Ahora crea un nuevo corazón, una nueva mente, y da una nueva vida. Ahora la nueva vida tiene que permanecer en Cristo para no pecar, permanecer en Cristo para ser obediente, permanecer en Cristo para ser luz. Por eso Jesús dijo: el que permaneciere, dice, hasta el fin, éste será salvo. Dios separa al hombre del pecado. Dios separa de este mundo. Es obra de Dios. ¿Quién es el que separa? Dios, es decir, la simiente de la mujer. ¿Quién nació de la simiente de la mujer? Fue Cristo el que nació. Y el que acepta esa simiente que es Cristo, entonces, así como una semilla tiene que morir en el suelo, en la tierra, y dar una nueva vida y producir fruto, así el cristiano tiene que morir. Por eso Cristo murió por los pecadores. El yo, el ego, el hombre carnal tiene que morir al pecado.
ahora sí, Dios lo puede utilizar en una nueva vida. Es el mensaje del tercer ángel, el mensaje de la justicia por la fe, que debe ser predicado en alta voz, en fuerte pregón en estos últimos días. El mensaje de la justicia por la fe es el mensaje de Dios para mantener al pueblo de Dios santo, escogido, lleno de buenas obras y firme a toda prueba. El mensaje de la justicia por la fe, ese es el todo del plan de redención para mantener al pueblo de Dios victorioso y rumbo a la eterna gloria. Es la única esperanza que el pueblo de Dios tiene a su disposición para sobrevivir en la terrible batalla final contra los poderes de las tinieblas que ya están en acción. Así que desde el Génesis pueden impresionar al mundo, deben girar en torno de este divino plan redentor de justicia por la fe. Es el mensaje central, es el fundamento de todos los mensajes. Sin Cristo nuestra justicia, de nada vale conocer doctrina, conocer principios, conocer profecías, conocer sobre salud, educación y todo lo que queramos, de nada valdrá, porque Cristo da poder al Evangelio. Todo cristiano de este glorioso plan y su salvación no se deben desviar ni a la derecha ni a la izquierda en ningún sentido. La religión para todos sus hijos encierra un plan definido para salvarlos y encuadrarlos o colocarlos en el marco de la justicia de Cristo. Así que el mensaje de la justicia por la fe ha de preparar a un pueblo para el Señor, para recibir la lluvia tardía con un carácter perfecto de Cristo, y así concluir la obra del Evangelio guardando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ese es el mensaje que estaba siendo presentado desde diferentes puntos de vista en 1888. Ahora vamos a continuar estudiando y vamos a estudiar el estudio o el mensaje o el sermón número 6 de Elena White en el Congreso de Minneapolis, que presentó el día 20 de octubre de 1888. Recordemos que el Congreso se llevó en dos partes. Primero, el Congreso Ministerial solo para pastores, del 10 al 16 de octubre, y del cual hemos estudiado ya 4 sermones, 4 mensajes. Y ahora estamos en el sermón número 6, el segundo mensaje del Congreso General de Minneapolis. El Congreso propiamente dicho empezó el día 17 al 4 de noviembre. El primer mensaje del Congreso lo hemos estudiado. El mensaje presentado el día 18 de octubre, que decía la necesidad de avanzar. Y el día 19 de octubre presentó el siguiente mensaje: tengan luz en vosotros, ¿cómo es vivir en la luz? Y ahora es el tercer mensaje del Congreso propiamente dicho y el sexto de los mensajes generales. El sábado 20 de octubre se presentó este mensaje, avanzando en la experiencia cristiana. ¿Qué significa avanzar en la experiencia cristiana? ¿Cómo es vivir la vida cristiana en experiencia, no en teoría, no en conocimiento, sino en vivencia?
está basado en 2 de Pedro 1, 1 al 12. Y este sermón lo encontramos en el libro Materiales de Elena White de 1888. Estamos estudiando en la página, podemos verificar la página, estamos la página 121 y vamos a estudiar hasta la página 125 hasta la página prácticamente todo un capítulo, 129. Materiales de Elena White de 1888, desde la página 121 hasta el 129, basado en 2 Pedro 1, 1 al 12. Allí podemos mencionar, nos ha dado, dice, preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas tengamos que participar de la naturaleza divina y nos libremos de la corrupción que está en el mundo por causa de los malos deseos. El que carece de ellas es corto de vista y es ciego. ¿Cómo es la vida cristiana en la experiencia? Es realmente creer y apropiarse de la promesa de la salvación completa en Cristo Jesús. Es aceptar, recibir y participar, vivir, dice, en naturaleza divina. El apóstol Pedro dice, la vida cristiana es vivir en naturaleza divina. Pablo dice en Gálatas 2:20, es vivir la vida de Cristo. Y también Pablo dice en Romanos capítulo 8 y Gálatas 5, es vivir la vida espiritual. Y para nosotros sencillamente es ser cristianos, vivir la vida cristiana. No es vivir en vida carnal, confiando en la carne, en el yo, en el ego. No es vivir la vida común de este mundo, que el ser humano vive desde su nacimiento hasta que acepta completamente a Cristo, es decir, Cristo nuestra justicia. O sea, aceptando a Cristo, recibir su vida de justicia y vivir una vida santa, una vida justa, una vida perfecta, una vida sin caer en tentación, permaneciendo en Cristo. Lógico, si el creyente se separa de Cristo, es decir, si pierde la fe, es decir, si duda de la palabra de Dios, si duda de la guía del Espíritu Santo, y se confía en sí mismo, o confía en la iglesia, o en el líder, o en el mundo, prácticamente va a caer en pecado y va a seguir siendo pecador y va a retomar su vida pecaminosa del hombre viejo, del yo. Pero la vida cristiana es renunciar, desechar, dejar por el poder y la gracia de Dios la vida carnal, la vida vieja, la naturaleza humana pecaminosa y vivir en naturaleza divina. El que vive en naturaleza divina, hombre espiritual, nueva criatura, vivirá, dice, libre de la corrupción que está en el mundo. En otras palabras, ya no vive para el mundo. Ya no estudia en la educación del mundo. Ya no trabaja en los trabajos del mundo. Ya no se ocupa en las ocupaciones del mundo. Ya no está afanado en las riquezas de este mundo. Ya no le interesa la tecnología de este mundo, ni la vida de la ciudad. No es prohibirse,
No es decir, no voy a hacer esas cosas, no, es tener naturaleza divina, vida de Dios, vida de Cristo. El que tiene la vida de Cristo y vive en esa vida, una vida que no es nuestro, sino es una vida que el creyente recibe como don, como regalo, por gracia. Y permanecer en esa vida, eso es avanzar en la experiencia cristiana, avanzando en la experiencia cristiana, creciendo en santidad, desarrollándose en santidad, educándose en santidad, hasta producir los frutos del Espíritu Santo, libre de la corrupción. El mundo, dice, no podrá contaminarnos. Pero el que desconoce estas cosas, dice, es corto de vista, es ciego y vive en tinieblas. Ahora, dice, observen, hay estas gracias, su justicia, que tiene que ser constantemente añadida. Cada día hay que recibir la justicia, se llama la justicia impartida. Se empieza con la justicia imputada, se recibe esa vida nueva y cada día hay que recibir más vida nueva para ese día nada más. En otras palabras, podemos preguntarnos, ¿cómo es vivir la vida de Cristo? Es recibiendo a Cristo todos los días y entregando nuestra vida y recibiendo y aceptando los planes de Dios para nuestra vida. Para comprender un poco mejor, Jesús, ¿qué dijo? Jesús enseñó esta misma verdad cuando estaba en esta tierra. El pueblo judío religioso no quería entender. Ellos se aferraban a la ley, obedecer la ley, obedecer la palabra de Dios escrita, cumplir lo que la Biblia dice, pero no querían aceptar al que da poder y gracia para cumplir. No querían aceptar al que da su Espíritu Santo para hacer cumplir en nueva vida. Por eso Jesús, ¿qué les dijo? Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Pero los judíos dijeron, pero nosotros también dijeron, nuestros padres recibieron el maná en el desierto. ¿Tú qué cosa nos das?, le dijeron a Jesús. Pero Jesús les dijo, yo soy el maná que he descendido del cielo. Entonces nos preguntamos, los israelitas durante 40 años en el desierto, el maná lo recibían cada día y solamente duraba para ese día nada más. Solamente el día viernes sexto, para que respeten el sábado, les daba para 2 días. Así entonces, Cristo debe ser aceptado y debemos confiar, entregar nuestra vida enteramente, cuerpo, alma y espíritu, con todos nuestros planes, deseos, con todo lo que tenemos, para que Cristo nos dé su vida y nos dirija en su vida una vida de victoria sobre el pecado cada día. Por eso Jesús dijo, basta el día su afán. Cada día hay que recibir la naturaleza divina y así avanzar por el camino de la salvación. Si estas cosas están, dice, en usted y abundan, ellas harán que usted no sea improductivo ni falto de fruto en el conocimiento del Señor Jesucristo. Abundaremos en frutos. ¿Cuáles son los frutos? Los frutos del Espíritu de Gálatas 5:22. Fe, virtud, amor, gozo, paz, temperancia, benignidad, bondad, misericordia. Un carácter
lleno de gracia y de verdad. Ahora dice, he aquí un asunto importante que tenemos que analizar, dijo la hermana White en el Congreso de 1888. Y nosotros también hoy necesitamos analizar ese mensaje. ¿Y qué es un asunto para muchos? ¿Y qué es un asunto para muchos discursos? Pero queremos presentar apenas algunas ideas para vuestra mente en este tiempo y queremos que vean la necesidad de progreso. Usted no puede ser un cristiano con frutos y tener un conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a menos que sea un cristiano práctico, a menos que esté haciendo progreso en todo tiempo en la vida divina. Esto es muy importante. Muchos parecen pensar que apenas entran en el agua y reciben el bautismo y sus nombres son ingresados en el libro de la iglesia, entonces la obra está completa ya y piensan que ya están salvos, solamente deben cumplir las ceremonias nada más. Pueden haber probado el conocimiento del mundo por venir. Pueden haber recibido la evidencia de que son hijos de Dios, pero no pueden retenerlo a menos que hagan progreso. Así que empezar aceptando a Cristo y bautizándose de espíritu y agua, y que nuestros nombres estén en los registros de la iglesia. Muchos piensan que eso es todo. No, eso es apenas, dice, el comienzo. Sino que ahora los hijos de Dios, si realmente lo son y han nacido a vida nueva, deben progresar, deben crecer, deben avanzar, deben vivir en naturaleza divina, en vida espiritual, no en vida carnal y no en naturaleza humana pecaminosa. El hombre carnal, la naturaleza humana, solamente debe ser un instrumento, un medio. Si estudiamos el santuario, debe ser como los tubos del candelabro. El candelabro tenía 7 tubos, 7 brazos, y ardía día y noche. Pero por medio de los conductos, de los brazos o de los tubos, tenía que pasar el aceite, y cuando el aceite pasaba, se prendía fuego, luz. Nosotros somos como el candelabro, como los tubos. Si no hay aceite y si no hay el fuego del amor de Dios, no podemos brillar, no podemos vivir la vida cristiana. Un tubo del candelabro sin aceite y sin luz, sin fuego, de nada vale. Así es el cristiano. Puede bautizarse, puede saber toda la teoría de la Biblia, pero si no se vive en experiencia, de nada vale. Es imposible que ellos obtengan un conocimiento de Jesucristo y de su luz y conocimiento, a menos que estén avanzando y estén aprendiendo, añadiendo gracia sobre gracia. A menos que estén avanzando todo el tiempo, existirá una decidida falta y se van a volver hacia su antigua posición de impiedad, como cualquier otro pecador. Si cada día no se recibe a Cristo, la vida de Cristo, poder, gracia, Espíritu Santo y vida nueva, el ser humano, el creyente, se verá obligado a volver a su antigua posición de impiedad, a su antigua vida pecaminosa, a depender del yo, a depender del mundo, nada más.
Por eso, el profeso cristiano que vuelve a su vida antigua comienza todos los días a buscarse la vida, a ganarse la vida en este mundo, porque ya no tiene a Cristo, ya no tiene a Dios, ya no tiene Espíritu Santo, ya no tiene nueva vida, ya no tiene naturaleza divina. Vivir en la vida cristiana, entonces, es depender de Dios. Dios va a trabajar en el plan de multiplicación, dice. Tan rápido como adicionarnos, Dios multiplicará su gracia sobre nosotros. Aquellos que viven haciendo las obras del enemigo, pero que llevan el nombre del Señor, están mintiendo. Aquellos que profesan creer en la Biblia, pero están trabajando contra ella en sus vidas y carácter, en vez de representar a Jesús en el carácter que tienen que darle al mundo, ellos representan las obras de Satanás, las obras de las tinieblas. Entonces, la experiencia cristiana no es vivir la vida religiosa con el carácter humano, no es mejorar el carácter humano carnal. Eso es evolución. No es remendar nuestro carácter. No es prometer a Dios, Señor, ya no voy a mentir, ya no voy a engañar. Señor, ya no me voy a enojar. Señor, ya no voy a hablar mal. Señor, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer aquello. No es una vida de mejora, de remiendos. El que recibe a Cristo, el que recibe naturaleza divina, vida espiritual, recibe un cambio total. Dejar la vida antigua, la vida carnal, y vivir en la vida nueva, con el carácter de Cristo, con la mente de Cristo, con la fe de Jesús, haciendo las obras de Dios, no las obras del hombre que cumplen la ley, sino las obras de Dios. Trabajar, dice, para Cristo. No hacer las obras del enemigo. ¿Cuáles son las obras del enemigo? ¿Quién puede creer que todas las cosas que existen en este mundo son obras del enemigo? Dios lo único que ha creado en este mundo son las plantas y los animales. Pero plantas solamente buenas. Pero este mundo no solamente tiene plantas y animales. Satanás ha llenado este mundo de todas las obras de los hombres incrédulos, de todas las obras de hombres de ciencia incrédulos, egoístas. Los grandes hombres carnales, pecadores, han creado infinidad de cosas, han llenado el mundo de cosas, de trabajos, de profesiones, de empresas, de aparatos, artefactos, de medicinas, de alimentos procesados, han llenado de dinero, de billetes, de dólares, euros, de toda clase, de todo lo que nuestros ojos ven lo han llenado. Y si nosotros nos dedicamos a esas cosas, es participar de las obras de las tinieblas, es ser trabajador del mundo y de Satanás. Pero por cierto, el hombre no puede liberarse. Imposible dejar todas esas cosas. Porque ¿cómo puede vivir en este mundo sin las cosas del mundo? Humanamente no puede. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El que acepta a Cristo y a su justicia y su vida,
quedará completamente liberado. Dios es poder, Dios es sabiduría, Dios es fuego consumidor al pecado, Dios es todo. Por eso Pablo dice, Dios suplirá, dice, todas mis necesidades, sin necesidad de contaminarse con el mundo. Dios guardará de tocar el mundo, Dios guardará de contaminarse con el mundo, y Dios abrirá un nuevo camino. Lo que necesitamos es fe. Ningún hombre que esté en los libros de la Iglesia, aun cuando den de sus medios para ayudar y sostener la Iglesia, a pesar de todo esto, son piedras de tropiezo para la Iglesia cada día que estén en ella. Así que no es solamente ser miembro de Iglesia, ni dar los recursos. Eso es necesario, pero lo importante es tener naturaleza divina. Vivir en la justicia de Cristo. Ahora, lo que queremos presentarlos, cómo usted puede avanzar en la vida divina. Eso es lo que la hermana White decía en 1888. ¿Cómo ustedes pueden avanzar en la vida divina? Naturaleza divina, vida espiritual, nueva vida. Escuchamos muchas excusas. No puedo vivir con eso o aquello. ¿Cuál es la excusa? Muchos dicen, no puedo vivir en este mundo, no creo que pueda vivir sin trabajar, sin comer la comida del mundo, sin la educación del mundo y sin las comodidades del mundo. Esa es la excusa, incredulidad. ¿Qué quiere decir con eso o aquello? ¿Usted quiere decir que fue un sacrificio imperfecto el que fue hecho por la raza caída en el Calvario? Cuando nosotros somos incrédulos, pensamos que si Dios nos separa del mundo, vamos a morir, no vamos a tener nada. Así también José quizás pensó cuando fue vendido por sus hermanos como esclavo. José quizás dijo, pues, mi vida acabó aquí. Pero José se aferró a Cristo. No perdió la fe, la confianza, ni por un momento, ni por un minuto, ni por una hora. ¿Y qué pasó con José? Aún en un país extranjero, donde todos eran idólatras incrédulos, José fue elevado a la cumbre. José llegó a ser dueño de Egipto. Así Dios conduce, hace milagros. Ustedes ¿quieren decir que el sacrificio de Cristo fue incompleto? ¿Que Cristo no puede salvar, no puede liberar del pecado, que Cristo no puede alimentar, no puede sostener, no puede utilizar al creyente? ¿Que no hay suficiente gracia y poder garantizado para nosotros y que tenemos que deshacernos de defectos y tendencias naturales, que no fue todo un Salvador el que nos fue dado? ¿Ustedes no creen que Dios ha dispuesto gracia y poder, y ha garantizado, que ese poder del Espíritu Santo y esa gracia de Dios puede liberarnos de los defectos, de las tendencias heredadas, cultivadas, inclinaciones? ¿No creen eso, ¿O usted quiere decir que tenemos que lanzarle algún reproche a Dios? Bien, usted dice que fue el pecado de Adán lo que trajo las consecuencias. Usted dice que yo no soy culpable de eso y que no soy responsable por culpa y la caída de Adán. Todas esas tendencias naturales están en mí
y yo no voy a culparme si actúo conforme a esas tendencias naturales. ¿A quién va a culpar usted? ¿Va a hacer a Dios? ¿Por qué permitió Dios que Satanás tuviera este poder sobre la naturaleza humana? Estas son acusaciones contra el Dios del cielo. Y Él le va a dar a usted una oportunidad, si es que usted quiere, de finalmente colocar sus acusaciones contra Él. Entonces Él va a colocar sus acusaciones contra usted, cuando usted sea llevado a su corte de juicio, al juicio investigador, al juicio de los vivos. Entonces muchos dicen que el pecado tiene la culpa. Yo soy así, dicen. No puedo cambiar, no puedo mejorarme, no puedo ser fiel, no puedo dejar las cosas de este mundo. Pero Cristo murió, dice, para liberarnos. No necesitamos echar la culpa a nadie, ni a Dios, ni echarnos la culpa a nosotros mismos, diciendo así soy, ni echar la culpa a los líderes, ni a la iglesia, a nadie, porque la solución está ya disponible. Cristo vino a este mundo, vivió 33 años de vida perfecta, santa, sin caer en pecado, llena de buenas obras, venció al pecado, al enemigo. Esa vida nos quiere dar a nosotros. Solo es aceptar a Cristo. Y Cristo murió en la cruz para pagar nuestra vida pasada. No interesa cómo hayamos vivido hasta aquí, en fracasos, caídas, toda clase de males. El perdón ya está disponible porque Cristo ya sufrió y pagó la deuda de nuestros pecados. Y Cristo resucitó para que ahora, si aceptamos esta salvación, esta solución, Cristo nos puede dar su Espíritu, engendrar nueva vida y podemos nacer a una nueva vida espiritual, nueva criatura en Cristo Jesús, como dice Pablo en 2 Corintios 5:17. O en Efesios 2:8-10 dice, si aceptas a Cristo por fe y gracia, Dios te perdona y te va a crear, dice, en ti un nuevo hombre para buenas obras. Un hombre recto, con naturaleza divina, con la ley de Dios en el corazón, con el amor lleno el corazón para que brote del corazón las obras de amor, amor al prójimo y amor a Dios. Y ya no tendrás, dice, necesidad de que alguien te llame la atención, alguien te indique el deber, que alguien te enseñe. Tendrás al Espíritu Santo tu Maestro. Victoria sobre el pecado, vida de santidad. Que Dios bendiga su palabra. Así es vivir la vida cristiana. Gracias por vuestra amable atención. Gracias a Dios. Y será hasta el próximo estudio. Y vamos a continuar cómo es seguir viviendo en la vida cristiana. Amén.